Se estrenó la 64 legislatura con la novedad de que Morena tiene una sólida mayoría, una mayoría que ya se dejó sentir en sesiones que han estado llenas de color y calor. Parece que Morena está en el proceso de transición entre un movimiento a un partido. La disciplina de partido todavía no parece estar ahí. No sé si se logre, en el PRD nunca se logró realmente y hay aquí, digamos, visos de PRD. ¿Cómo has visto estas sesiones? Bueno, en la hora cero de la cuarta transformación, pues yo sigo viendo un Morena que empieza a transitar del movimiento al PRI. Es decir, primero, ya no saben contra quién protestar y entonces protestan contra sí mismos, ¿no? Lo cual pues, les abre toda una serie de grietas. Y como dices tú, ahí no parecería verse la disciplina partidista, ¿no? Pero en ese sentido no parecen estar transitando al PRI. ¿No? No son las mayorías del ¿Al PRI. revés? Es una mayoría muy distinta. Yo creo, hasta ahorita. Yo lo veo al Yo revés. en qué veo coincidencias, pues lo de ayer de Velasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tienes todavía esta ebullición de tantos años de ser oposición, pero a la hora de la hora, cuando les dijeron, retráctense, para atrás todos. Y se retractaron todos en la primera sesión. A ver, es todavía el principio, pero yo sí empiezo a ver visos claros de disciplina y la votación que tuvo que ver con la licencia del gobernador, senador Manuel Velasco, pues es una muestra de ello, ¿no? Por cierto, que no obtuvo los votos unánimemente de No, hubo algunos, Morena, como 10 más o menos, que dijeron no le entramos, pero la mayoría que había indignadamente evitado la licencia de Manuel Velasco, termina diciendo en la misma sesión, con diferencia de una hora, cambiando sus profundas convicciones y decidiendo que sí se va. Entonces, pues creo que hay una cosa de partido de Estado ahí que a mí me sigue pareciendo. Yo veo exactamente lo contrario. A mí me parece que el tema monolítico del PRI no está presente en la mayoría de Morena y eso es lo que me parece de hecho interesante de las primeras sesiones tanto en diputados como en senadores. Uno, no hay una disciplina. La disciplina del PRI se construyó a lo largo de muchísimos años. Aquí no hay esa disciplina, eso me parece que es fresco. Ayer fue el Morena dijo, empezamos la sesión en el Senado, cuáles son los temas que tenemos, había pocos senadores, los señores de la Junta de Coordinación Política estaban en sus cosas, lo sometieron y la gente que estaba presente, es decir, los senadores de Morena, dijeron, eso no nos gusta, eso de que el señor vino, se fue, se quiere regresar, estuvo desasiado, votaron como les pareció y después tuvieron que hacer todo un trabajo para decirles es que en realidad pues que pidan licencia, nosotros aquí no vamos a juzgar a los legisladores de Chiapas, tuvieron que armar toda una cosa, un discurso que nada favorecerá para su carrera a Ricardo Monreal, porque era verdaderamente una cosa increíble. Y bueno, algunos dijeron, va, y ya les dijo, vamos a votar, no sé si por un acuerdo que después... La mayoría. La mayoría. Pero Espérate, por un acuerdo. Lo que te quiero decir es, eso ocurre en el Senado. En la Cámara, ¿quién es la oposición en este momento? Pues Fernández Noroña gritoneándole permanentemente a Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto hay que decirlo que lo ha hecho muy bien, que ha tenido una enorme capacidad de respuesta frente a las provocaciones de Fernández Noroña. Entonces, nos preguntábamos quién iba a ser la oposición. Interesante, la oposición ahorita, y lo más estridente en la Cámara ha sido más bien pues Fernández Noroña. Uno. Sí, uno, nada más. La diversidad me parece que es la característica de los dos grupos de Morena. Creo que no son monolíticas y creo que no va a ser tan fácil esta idea de que vamos a regresar a lo monolítico del PRI, me parece. Y la de Velasco me parece una historia reveladora. Más allá del interés que tenga el que este señor haya cambiado la constitución de su estado para regresar, pues me parece que revela esas fisuras, me parece que revela la falta de, digamos, de organización y también de este elemento jerárquico que estamos acostumbrados o que estuvimos acostumbrados durante tanto tiempo a ver con el PRI. Y por último, nada más te diría, qué interesante que Muñoz Ledo y Martí Batres deciden presentarse a la lectura. Bueno, eso vamos a dejarlo para... A ver, Raimundo, Sí, luego Joaquín. Yo exactamente no sé para dónde vamos ni cómo vamos. Sí, ¿no? Sí me parece que podemos ver lo que no es. Y yo coincido con Denise, no veo yo en esta parte al PRI, veo algo, ojalá y fuera el PRI, en términos de un voto disciplinado, de un voto de partido, que es como normalmente son los partidos en el mundo. Lo que yo vi en el Senado y de alguna manera también en la Cámara de Diputados es
es algo que no me gusta absolutamente nada, porque si la democracia no se ajusta a mis objetivos, entonces anulo la democracia. Es el primer voto en el Senado donde no le dieron los votos, fue un voto libre, ¿sí? Y 5 horas después, no. Aquí es lo que marca el presidente electo, al cual en el día en que se instaló la Cámara, gritaron, es un honor estar con López Obrador, lo cual habla de una profunda confusión sobre lo que es el Poder Legislativo, y donde se plantea esta parte donde es en función de los intereses y cómo la amenaza, los intereses particulares, y cómo la amenaza de que vamos a utilizar la mayoría, cuando tengamos que utilizar la mayoría, lo están aplicando completamente de una manera no democrática. Si la democracia... Pero, a ver, ¿por qué ¿Pero no qué es no democrática? democrático? ¿Por qué? Por la votación esa, en concreto, la de Manuel Velasco. Hablando particularmente de la votación, es voto libre y se hace de una manera. Regresan, dicen, no, el voto tiene que ser de esta forma. Y entonces ya van todos directamente. Sí. Entonces ahí sí se parece al PRI. Pues es lo que yo digo. Voy a terminar. A ver, termina y después voy a ir con Loret y después vamos por todos lados. Voy a terminar en el caso de lo que sucedió con Fernández Noroña. Sí. ¿Qué es lo que yo veo que sucedió ayer, o lo que yo vi que sucedió ayer en la Cámara de Diputados? Es que lo antisistémico se está volviendo sistémico. Entonces, si Fernández Noroña va a ser el representante del antisistema en la Cámara de Diputados, porque además ya anticipó que si López Obrador va por el nuevo aeropuerto, él va a protestar que vaya... Bueno, está posicionado como el verdadero antisistema. Bueno, ¿a dónde voy? Entonces, se está posicionando, y ¿qué es lo que podemos nosotros tener? Un horizonte ominoso, lo podemos discutir, una anomia institucionalizada. A ver, ahorita regresamos a Fernández Noroña, pero rápido, para alusiones, para la defensa de por qué sí PRI. A ver, dice querida Denise, no es un tema de disciplina, ¿no? No, sí. Tú lo que dijiste ahorita no es la disciplina del PRI. Yo lo que veo en el Congreso es que cuando los dejaron votar libres dijeron no, y acto seguido se aplicó la disciplina. El PRI no habría habido ni la primera. Nada más priista que suba el coordinador, que haga un discurso lleno de malabares políticos que lo va a perseguir, y que toda la bancada cambie de opinión. Eso yo lo vi en el PRI cientos de veces. A lo mejor eso solo es una mayoría. Solo es como una mayoría. Y esta parte donde es que no todas las mayorías si la democracia no se ajusta a mis intenciones, anulo la democracia. Bueno, eso podría ser el tercer mandamiento del PRI. A ver, Joaquín. Yo sí lo veo, pero no pasa nada si no lo veo. Vamos, yo veo que, independientemente de este caso en particular, el viejo discurso de la oposición era nos mayoriteó el PRI. El señor decía, no, ejerció su mayoría. Y el que tiene la mayoría es el que gana las discusiones. Aún perdiendo la discusión, gana las votaciones, ¿sí? Después yo te diría, Leopoldo, que Morena efectivamente no acaba de entender que ya es el partido en el gobierno. No acaban de entender que ya no, que todavía sigue un movimiento. Sigue siendo un movimiento, todavía no es un partido. Y mira, lo del Senado que mencionaban, no es nada con lo que vamos a ver en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay gente que llegó por tómbola. Por tómbola, u otros por el simple efecto Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada que ver ni con Morena, algunos ni con López Obrador, algunos ni con la izquierda, y no han entendido lo que están empezando. Los nuevos porque no saben qué es, y los anteriores, los ya experimentados, pues porque toda la vida han estado en la oposición. Entonces se está dando un conflicto. El tema aquí es si es una cuestión de aprendizaje o si está interconstruido, digamos, por que se alimenta del PRD, por la forma en que fueron seleccionados. Está interconstruida una mayoría mucho más difícil, digamos. Yo creo que déjame, va, y después... Yo creo que tienen razón Denise y Carlos, y déjame decir por qué. Creo que podemos ver lo que está pasando en el origen, en el ADN genético del partido que está llegando al poder. Cuando ganó Fox, se dijo mucho
que tenía problemas los panistas de estar en el gobierno porque su ADN era de oposición. Sí. Nació en la oposición y de repente era gobierno y no sabían qué hacer. Se dijo lo mismo en los priistas, que les costaba mucho trabajo estar en la oposición porque es un partido que nació en el poder y le costaba mucho trabajo estar fuera del poder. Entonces yo creo que hay que irnos al ADN de Morena. ¿Qué es el ADN de Morena? Claro. Creo que me parece que ahí conviven dos grupos importantes, muchos grupos, pero dos en particular. La oposición de izquierda, de las plazas públicas, que siempre estuvieron en las calles protestando, ¿no? Y ahí lo vemos cuando gritan lo de los 43 de Ayotzinapa y en la mañana votan en contra de darle la licencia a Manuel Velasco, y en la tarde llega el otro grupo que constituye Morena, es decir, los expriistas, que sí saben hacer política institucional y que dicen y transmiten las órdenes del jefe máximo, es decir, del presidente electo, pasa al coordinador del Senado y de ahí baja. Y estos mismos que votaron en contra luego votan a favor. Yo creo que vamos a ver mucha esa contradicción. Me parece que ahí lo vemos. Creo que los dos tienen razón en ese sentido. ¿No? A ver, para no precipitar juicios, lo que tú acabas de decir, yo creo que estamos apenas al arranque de una curva de aprendizaje. Fue la primera sesión ordinaria. Hemos visto 3 momentos: instalación, apertura y una primera sesión. Después de 21 años que no había una mayoría tan categórica como la que hay ahora. Claro. Entonces, primero, yo veo que estamos frente a una nueva circunstancia, que no están ubicados ninguno de los partidos. Morena no acaba de cobrar conciencia de que es gobierno, pero cuando uno oye el discurso de Claudia Ruiz Massieu, todavía no cobra conciencia de que perdieron el poder. Y cuando uno ve una fracción como la del PAN fraccionada, ¿no?, dividida, que no acaba de tener un liderazgo, creo que los coordinadores en conjunto no acaban de ubicar su propio rol en el Congreso. El problema es que si esa curva de aprendizaje se prolonga, podríamos estar entrando a un problema absurdo, un parlamento sin Congreso, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? Pues un parlamento supone entrar a debatir para acordar, pero si el parlamento no encuentra los términos de entendimiento entre las distintas fracciones, el Congreso puede verse disminuido. En particular, me parece que Ricardo Monreal y Mario Delgado tienen que asentar su propio liderazgo, no el de Andrés Manuel López Obrador, porque están ahorita cobijados en un liderazgo superior, que a lo mejor esta tarde puso orden en la fracción parlamentaria, pero creo que vamos a tener que aprender todos cuáles son los términos de relación entre las bancadas. Nada más para Perdón, contestar. con un elemento extra, que esas carretillas de dinero que había para establecer el orden y construir votaciones, aparentemente ya no las habrá. Comprar votos. Sí.